Hola mis estimados estudiantes, nuevamente les estoy compartiendo aquí un documento que les he creado para poder explicar el tema de las clases y los objetos. Las clases y los objetos son una forma de programación que nosotros podemos utilizar para hacer más estructurado el código, más ordenado y utilizar algunas cosas que nos van a servir de manera tal vez repetitiva, ¿verdad? Eso se conoce como la reutilización de código, que se puede simplificar y pues ayudar a avanzar rápidamente en la construcción de programas grandes. Para eso está destinado y ese es el objetivo. La programación orientada a objetos entonces reconoce dentro de ella algunas cosas, como por ejemplo, pues qué es un objeto, qué es una clase, ¿verdad? Usted va a ir entendiendo poco a poco qué son los objetos, qué son las clases y viendo cómo esto funciona. Em, para manera de repaso, le he realizado pues una introducción de lo que son las variables. Esto es porque es muy importante que usted entienda cómo está distribuido la información dentro de las clases y de los objetos, ¿verdad? Entonces, una variable usted sabe que es un contenedor de datos, que ese dato va a venir dado por un tipo de información o tipo de datos que usted le asigne a esa variable. Si yo defino una variable entera, pues voy a almacenar información entera. Si yo defino una variable string, voy a almacenar cadenas de caracteres. No caracteres, caracteres, ¿verdad? Sino, entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo cómo está definiendo usted una variable entera. Int mi variable, así se define, ¿verdad? Bien sencillo. ¿Cuál es el tipo de datos? Int. Usted ya sabe que int es el tipo de datos y que este tipo de datos, como lo vimos en la clase pasada, es desde menos 2.147.483.648, ¿verdad? Hasta 2.147.483.647. Estos son datos inclusivos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que hasta esos números llega. Entonces, usted conoce pues ese rango. Si yo escribo un número de 2.147.483.648 positivo, ya no me lo acepta, ¿verdad? Porque este llega hasta 647. ¿Y de dónde viene esa restricción? ¿Usted sabe de dónde viene esa restricción? Bueno, de la construcción de comunicación que se genera entre los componentes internos de la máquina. El procesador tiene una capacidad de comunicación que, así como nosotros usamos palabras, ellos también utilizan palabras, solo que para ellos son una secuencia de ceros y unos. Y esa palabra puede estar compuesta de cierta cantidad de bits. Acuérdese que un bit es el 0 o es el 1, ¿verdad? Cualquiera de esos dos datos puede contener. Y los bytes es la composición o la agrupación de 8 bits. En este caso, el tipo int contiene 4 bytes. ¿Cuántos bits son? 32, por supuesto, ¿verdad? Eso usted lo sabe. ¿Y cómo lo maneja? Bueno, usted viene y dice en su programita que hace su include uStream, use namespace, int main, int mi variable, ¿verdad? Todos estos, tanto main como mi variable, se están declarando como tipo entero. ¿Y qué sucede cuando eso está declarado como tipo entero? Usted pide bueno, ahí esto es complementario, ¿verdad? Que usted pide un mensaje y la guarda en mi variable. Y esto retorna cero porque es una función, la función principal. Ok,
Pero, ¿qué ocurre cuando usted dice int main o int mi variable? Esto viene, recuérdese que al compilador de C++, se encarga de verificar todos los datos que tenga, que esté correctamente escrito, que haya pues todo lo sintácticamente también correcto, etcétera, todas esas cosas que el compilador debe de revisar para que un programa funcione. Eso funciona y se le hace una llamada al sistema operativo, porque el compilador está dentro del sistema operativo, es un programa que se encarga de revisar que cuando usted ejecute este código, entonces el compilador entra en función y le dice al sistema operativo, mire, necesito un espacio para esta variable, necesito que me dé un espacio para esa variable. ¿Y de qué tamaño es? Ah, bueno, dijimos que era de 4 bytes. Y entonces viene el sistema operativo y dice, voy a ir a buscar donde hay un espacio disponible en la memoria para asignarle ese valor, esa posición, ¿verdad? O posiciones si fueran necesarias para cumplir con el tamaño que se les está pidiendo. Entonces el compilador sabe que INT necesita 4 bytes. Y entonces INT ya sabe aquí el sistema operativo que va a ser de 4 bytes. Y entonces le asigna donde esté disponible en la memoria, la posición que esté disponible. Y ahí usted puede almacenar entonces su valor, ¿verdad? Por ejemplo, un 47 tengo ahí de muestra. Así es como ocurre la inicialización entonces de esa variable y que usted le va a guardar información ahí de acuerdo con ese tamaño que dice. Ok, pero ¿y entonces qué es los 4 bytes? ¿Verdad? En qué juegan ahí? Esto juega un papel importante en el rango, ¿verdad? Como habíamos dicho, desde esa cantidad hasta la otra, tanto negativo como positivo. Entonces esos 4 bytes salen de esta manera. ¿Sí? 4 bytes son 32 posiciones, dijimos, en las cuales van a haber ceros y unos. El primer valor va a corresponder a que todos son ceros. Y el último valor va a corresponder a que todos son unos. Y los intermedios es una cantidad grande, ¿verdad? Desde 0 hasta 4.294.967.295. Bueno, pero entonces, ¿y por qué aquí tenemos 2 millones, perdón, 2.147 millones? Y aquí estamos hablando de 4.294 millones. O sea, ¿qué pasa ahí? Algo se nos está perdiendo. Porque, entonces, ¿por qué no dice aquí 4.294 millones? Bueno, esa es una pregunta que usted me la va a responder cuando nos veamos en la clase. Y le hablo también ahí de algunas cositas, ¿verdad? Que usted le puede dar una revisada. Ok, entendimos que una variable es un espacio, ¿verdad? Ese espacio va a almacenar información en memoria. O sea, es un espacio de memoria asignado de acuerdo con el tipo de datos. Y estas variables pueden ser simples o de tipo vector, que ya esto podría ser compuestas, ¿verdad? O complejas, de tipo vector, matriz, cubos, de 4 dimensiones. Eso para decir a todo lo relacionado a las dimensiones, ¿verdad? Una simple, pues yo puedo declarar un char, por ejemplo, y que se llame inicial la variable. Un vector, yo puedo decir string nombre, y un string nombre me guarda una cadena de caracteres, es un vector. O yo puedo decir que sea un vector así de esta manera, indicándole cuántas posiciones necesito. Una matriz va a tener dos valores, una de filas y otra de columnas. Un cubo va a tener tres valores, ¿verdad? Entonces va a tener filas, columnas y profundidad, podríamos decir. Y 4 dimensiones, pues van a ser 4 posibilidades ahí de mezcla en esas
en esas dimensiones de la variable. Okay, y así podemos hacer de 5, de 6, de 7 dimensiones, etcétera. Podemos crear más dimensiones cuantas nosotros querramos. Y luego también les recuerdo que hay variables que pueden tener estructuras que se definen diferentes, ¿verdad? Por lo de las estructuras. Esta imagen ya se las había compartido anteriormente, donde nosotros tenemos una estructura que se llama registro de notas y sus variables están definidas como nombre, apellido y notas, que también es una composición de un arreglo, ¿verdad? Es una estructura bastante compleja, se podría decir, y usted ya la conoce. Registro de notas, se asigna este registro de notas, que es la estructura, se asigna como tipo de datos para que esta variable que se llama estudiantes tome esa información. Y estudiantes tiene un arreglo, o sea, hay un arreglo de todo esto que está aquí viendo usted arriba, ¿verdad? Es un arreglo de 20 posibilidades de hacer esto mismo. ¿Y cómo se traduce ya cuando se ingresan los datos? Está el estudiante, ¿verdad? Que es la variable, perdón, donde tiene su nombre, su apellido y las notas del 1 al 5, que son las clases que lleva, ¿verdad? Y ahí están los estudiantes famosos que nosotros tenemos en la clase, con buenas notas. Solo esta del número 5 que es un poquito baja, pero eso es porque es programación, ¿verdad? Entonces, programación 1, pues está muy buena nota, es esto de acá, ¿verdad? Un 61 usted ya lo considera ahí. Este pobre así va a quedar seguramente, pero bueno, no sabemos, ¿verdad? Estas son posibilidades. Eso es lo que vemos ahorita. Aquí hay una persona que tiene una buena nota, se podría decir, excelente o sobresaliente, le voy a decir. Vamos a ver qué tal les va, ¿verdad? En el examen. Por eso estoy dedicándome a hacerles estas explicaciones para que ustedes vayan aclarando, estén entendidos y tengan ahí, pues, material de apoyo y que puedan ir escuchando por lo menos, ¿verdad? Y definiendo qué es lo que se hace. Aquí está el código de esa estructura que hicimos ahí y cómo podríamos utilizarla. Okay. Bien, también así como hay variables, hay constantes, que es lo mismo, podemos hacer estructuras iguales o cosas semejantes. La diferencia entre una variable y una constante es eso precisamente el nombre. La variable cambia, la constante permanece, ¿verdad? Permanece siempre a todo lo largo de la ejecución de todo del programa. Los tipos de datos, pues ahí les tengo una tablita para que usted sepa de qué tamaños, cuántos bytes. Ahora que ya sabe cómo es la identificación de los bytes y que esto viene con la restricción ahí, pues usted ya sabe cómo sale cada uno de estas cantidades de intervalos de valores o de rango de valores que se están utilizando. Mira el char, un signed char, short int, signed short int, o sea, hay varios tipos de tipos de datos, ¿verdad? Tipos de datos que se van a asignar a una variable o a una constante. Y ahí usted puede definirlo. Ahora mire usted, viene lo interesante o la parte que trata este documento y es pues para que usted vaya entendiendo los principios del POO. ¿Qué es eso? Dice usted, programación orientada a objetos. Esa es la abreviatura de POO. Bueno, y dentro del POO pues hay algunas cosas que son muy esenciales o elementales. Una clase. La clase va a ser la estructura misma de lo que usted va a definir. Recuérdese que cuando yo le digo una estructura es cómo va a estar agarrada o amarrada o definida la variable que nosotros vamos a usar. Esto ya es una variable compleja porque ya le agregamos más cosas. Es un programa al final de cuentas, ¿verdad? También independiente, parecido a una función, pero que tiene atributos
y tiene métodos. Esos atributos son específicamente las variables. Y los métodos es cómo esas variables van a ser manipuladas dentro de nuestro programa, ¿verdad? Y entonces una clase se declara, perdón, con esa estructura y sus métodos que van a ser utilizados. Y ahí tienen restricciones de pública y de privado, ¿verdad? Para saber si se puede acceder desde afuera o no a a esos métodos o a ese funcionamiento. Ok, ¿y qué es un objeto? Un objeto es todo aquello que se va a instanciar. ¿Qué es instanciar? Es cuando usted asigna que una clase va a darle usted el tipo a, a una variable. Es decir, como cuando usted hace int mi variable, si usted hace algo así, lo que está diciendo es que mi variable es de tipo int. Entonces, yo voy a definir una variable que sea de tipo la clase que yo diga, ¿verdad? La clase que yo diga le voy a dar un nombre. Por ejemplo, persona podría decirse que es una clase y esa clase me define las características generales de lo que yo quiero guardar de una persona. El nombre, la dirección, el apellido, la edad, em, el que podría decir el teléfono también, el correo electrónico, no sé, todos esos datos que usted dice, todo lo que son semejantes para que yo pueda tener esa información. Entonces se agrupan en una clase que se llama persona, ¿verdad? Y esa persona pues va a tener todos esos atributos que le dije y se va a poder ingresar los atributos, leer los atributos o borrarlos también, podríamos decir, ¿verdad? Que yo pueda borrar o eliminar atributos de ahí. Registros, no atributos, sino registros. Entonces, el objeto va a ser lo que voy a trabajar yo en el programa. Y la clase va a ser el diseño, el modelo que yo estoy tomando, o la estructura, como le digo aquí, que yo estoy tomando de la información que voy a utilizar. Por lo tanto, fíjese usted que un objeto dice aquí que solo se produce en tiempo de ejecución, ¿verdad? Por eso que le estoy explicando. Cuando se instancia, es decir, cuando se pone en memoria y se define que ahí va a estar ese espacio para poderse trabajar, entonces ahí es donde el objeto surge. Okay. ¿Y qué es la programación orientada a objetos? Pues el manejo de eso, ¿verdad? De esas clases y los objetos y cómo yo voy a tener ese tipo de información. Como le digo, los objetos pueden tener atributos o propiedades, que son los datos específicos que se van a estar, y los métodos, que van a ser las funciones definidas dentro de la clase, que describen el comportamiento o cómo va a ser manipulada la información de esos atributos. También hay conceptos, por supuesto, de lo que son las clases y la programación orientada a objetos. Todas las clases tienen herencia, encapsulamiento, polimorfismo y abstracción. Son temas o conceptos que usted debe de manejar. La herencia, yo puedo crear una clase y esa clase me va a servir con todo eso que ella tiene, ¿verdad? Con todo eso que ella tiene, lo va a generar hacia la variable que yo estoy definiendo, ¿verdad? O también podría decir que yo voy a hacer una clase basada en otra clase y entonces esa es una subclase y la primera va a ser mi superclase, ¿verdad? El encapsulamiento, pues ese es un concepto que le permite a usted solo ir a traer los atributos públicos o los métodos públicos, ¿verdad? Y entonces internamente pueden haber varios funcionamientos en la clase, pero yo afuera solo veo lo público. ¿Para qué? Para facilitarle el uso o el desempeño del programa a la persona o al usuario que yo le estoy enfocando esta clase, ¿verdad? Y el polimorfismo, que significa que yo puedo tener
eh, digamos que una clase en común y que sobre ella yo puedo hacer variantes. Yo puedo tener una clase animal y entonces hablar de gato, de perro, de, no sé, alguna otra cosa, vaca, ¿verdad? Y entonces esas permiten tener todo lo que es en común, ¿verdad? Tiene cuatro patas, tiene dos ojos, no sé, cosas semejantes, pero hablan distinto, ¿verdad? El gato maulla, la vaca bala, eh, o muge, ¿verdad? Ese es el término. Eh, ¿Y qué? El perrito ladra, ¿no? Bueno, y la abstracción, eso es también parecido al encapsulamiento, solo que yo voy a poner algunas cosas más simplificadas en esa parte de la abstracción, o sea, las partes más sencillas que va a ver el sistema y va a facilitarme eso para que yo pueda usarlo, ¿verdad? Para que yo solo llame a ciertos métodos, como les decía anteriormente, y no tenga que ver toda la parte compleja que hay ahí. Yo solo llamo el método y funciona como cuando usted hace una llamada a una eh, instrucción de C++ que yo podría decir cout. Si yo como sé cómo funciona cout, no me interesa, o sea, en el sentido de saber cómo está programada esa función. Me interesa saber cómo le paso parámetros para que me haga todo el trabajo que yo quiero. Eso es lo que hace la abstracción. También dentro de las clases podemos hablar, las clases y los objetos, ¿verdad? Los objetos, recuérdese que se construyen en el momento de ejecución. Entonces necesitan un constructor. Y también así como yo genero un constructor, necesito un destructor. ¿Por qué es conveniente un destructor? Porque cuando yo ya no estoy utilizando esos elementos, los limpio de la memoria para que ya no esté mi programa generando más uso de recursos, que son pues una de las cosas que debe de tener en cuenta usted al momento de trabajar con clases, ¿verdad? Que su clase sea eficiente y que pueda tener el mínimo de recursos pues de uso para hacer más eficiente el programa. Entonces aquí le muestro lo que le decía, ¿verdad? Una clase pues va a ser el diseño, ¿verdad? Ahí está un automóvil deportivo y con todas las características y la forma que va a tener, la aerodinámica que tiene. Y usted puede ver entonces que los objetos van a ser cada una de las versiones de ese automóvil. Versiones me refiero, por ejemplo, mire este automóvil blanco acá, tiene algunas características diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, para empezar ya existe, no es un diseño solo así, sino que aquí ya existe y es tangible, ya usted puede abrir la puerta, puede meterse, aquí solo ve, así sería, es de esta manera, funciona. Sí, aquí va a llevar puertas, aquí va a llevar llantas, y aquí va a llevar el piloto, y aquí va a estar la palanca, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, las luces frontales, vea usted que son diferentes de este otro de acá, pero toda la forma de la aerodinámica es igual y las características de sus ruedas, los, ¿qué se puede decir? Como rompevientos, una cosa así, ¿verdad? Que le dicen en la aerodinámica ese tipo de cosas para que pueda tener más fluidez de rapidez y que corte el viento fácilmente. Mire este otro de acá, este cuarto de acá, ese tiene una colita de pato, le decíamos nosotros en nuestra época a esto de acá. Y era bonito tener un carro de esos que tenía así, porque le ayudaba en la estabilidad. Y cuando iba a ver uno esa ayuda en la estabilidad, ¿verdad? Solo era para decir y comentar ante los compañeros de que tenía usted su carro que era más estable porque tenía una su colita de pato. Bueno, pero pues estos son otros niveles de aerodinámica, ¿verdad? Y por supuesto esos
vehículos alcanzan velocidades muchísimo más grandes que las que nosotros tenemos por aquí. De repente, usted tal vez tiene uno por ahí y yo no sé, ¿verdad? Algún compañero que menciono con frecuencia debe de tener tal vez. Es una broma. Ok, entonces, por ejemplo, yo tengo una clase que se llama carro y va a tener atributos que van a ser las variables, marca, modelo y arrancado. Y los métodos van a estar divididos en privados y públicos. Uno se llama engine start y otro engine stop. Otro se llama start, otro se llama stop y uno que se llama display. Ahora, ¿cómo se crea eso? Pues así como hace usted programas, empieza con sus encabezados, luego define la clase que se llama car en este caso. O sea, yo le decía carro, pero aquí le dejé lo que copié, así como hace usted. Y entonces aquí dice car. Y mire, estos atributos son privados. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a poder usarlos desde int main. O sea, aquí en main yo no puedo usar directamente estos atributos. O sea, no le puedo llegar a los atributos marca, modelo y arrancado. No puedo llegar a esas variables. ¿Por qué? Porque las tengo declaradas privadas. Y tengo dos métodos privados también a los cuales yo no puedo llegar. Esos métodos privados se llaman engine start, engine stop. Entonces, yo no puedo decir aquí car.engine start o engine stop. No puedo escribir eso desde int. ¿Por qué? Porque están privados. Yo no puedo llegar a toda esta parte privada, a todo esto de aquí privado, no lo puedo llegar a todo esto hasta ahí, ¿verdad? Puedo usar lo público y lo público está primero el constructor. El constructor, ¿qué hace? Construye. Mire qué inteligencia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a construir? Bueno, va a darle inicialización a las variables, ¿verdad? Aquí yo estoy haciendo constantes, una que se llama string car marca y otra que se llama string, es de tipo string car modelo, y le asigno a cada una por sus posiciones la marca y el modelo, ¿verdad? Ah, y también el arrancado, ¿sí? El arrancado de una vez va, fíjese, aquí está ejemplificado Eric. Está ejemplificado el paso por referencia, car marca, car modelo, ¿verdad? Y el paso por valor, directamente le estoy dando el dato, ¿verdad? Ok. Ok, y aquí dentro de la parte pública, ¿verdad? Que está con esta etiqueta de aquí arriba que dice public, dos puntos, y todo lo que venga para acá es público. Y allá todo lo que decía private, o sea, desde donde dice private, dos puntos, todo lo que diga hasta donde yo tenga la palabra public, ¿verdad? Entonces, en public yo tengo otros métodos. Un método que se llama start, un método que se llama stop y un método que se llama display. ¿Qué hace start? Llama al método privado que es engine start. ¿Ves? ¿Y qué hace engine start? Asigna a arrancado el valor de verdadero y despliega un mensaje que dice engine starter. O sea, el carro está encendido o arrancado, decimos nosotros aquí, ¿verdad? Y luego también tengo stop, y su funcionalidad acá es llamar a el método engine stop, y engine stop es igual arrancado, que esa es la variable o el atributo como se dice en las clases, se pasa a ser falso y aquí dice un mensaje engine stop, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que he terminado o que está apagado el carro o que el motor está apagado, ¿verdad? Y el display, pues el display va a ser un cout.
de que me va a mandar un mensaje que dice marca del carro, la marca que tenga ahí, modelo del carro o modelo dos puntos y el modelo que esté asignado. Motor arrancado, sí o no, ¿verdad? Ahí me va a aparecer lo que corresponda de acuerdo con lo que diga ya. Y aquí viene pues el programa principal. Ahí termina la clase, miren, esta cierra con esta para que usted no se pierda. Esta cierra con esta va acá y todo va con su cierre. El constructor, mire, solo genera el paso de valores, ¿verdad? Y de referencias. La inicialización, se podría decir. Y esta abre y cierra llaves que no tienen ningún mensaje. Y entonces, y todo esto de la clase car se cierra hasta que terminan todos sus métodos. Y usted va a ver que se finaliza aquí. Y con un punto y coma, mire, para que usted tenga todos los detalles ahí en cuenta. Entonces, como yo ya sé que mi clase se llama car, esto es como que yo le estuviera dando un tipo de datos a una variable. Entonces yo estoy diciendo, my car va a ser de tipo car. ¿Y car qué es? Es una clase, ¿verdad? Y entonces esa clase tiene toda esa estructura y esos comportamientos que vimos. ¿Cuáles comportamientos? Esos métodos que vimos. ¿Qué son los métodos? Esas funciones que usted está viendo ahí, el display y todo lo que le expliqué. Y aquí, mire, le está pasando de una vez el valor del carro y el modelo, ¿verdad? Que My Car puede tener la marca y el modelo. O sea, es un Toyota Corolla, ¿verdad? Y luego yo hago llamadas a los métodos. Primero que me muestre el display. Y aquí se me fueron estas líneas así, ¿verdad? Pero usted como es bilingüe y a veces hasta trilingüe creo yo también, entonces no hay problema. Igual esto lo debe de saber interpretar bien fácil, ¿verdad? Entonces la marca del carro es Toyota, el modelo del carro es Corolla. Y si está encendido o no, dice que no está encendido, ¿verdad? Y entonces aquí mycar.start, ahí lo enciende. Ya en started, ese es el mensaje que le va a salir. mycar.display, entonces ahora le va a decir que sí, mire, que está encendido. Esa es la diferencia con todo lo de arriba, que le dice sí. Y mycar.stop, entonces detiene el carro y lo vuelve a mostrar y le dice ahora está apagado, ¿verdad? Y entonces mire, enciende y apaga su carrito. Ya vio el modelo que usted le dijo. Y aquí finaliza la función main que ya les he explicado, este return 0 porque es, ¿verdad? Ahora miren, la parte interesante es que usted va a venir y va a analizar este código y me va a decir cuáles son las variantes. Yo le puedo decir algo, por ejemplo, aquí ya no está la variable de si está arrancado o está encendido. ¿Por qué? Pues usted lo analiza y usted lo verifica. Ay, ¿y esto que estamos haciendo aquí qué es? Ah, por ahí hay mensajes que dicen más o menos que es, solo no me vaya a decir nada más usted, ese es el tal cosa. Y entonces usted me tiene que decir, eso es el tal cosa y está haciendo tal y tal cosa. Por lo menos, ¿verdad? Usted, para que entendamos qué hace. Mire, y esto ya lo vimos, ¿verdad? Y solo que hay variables o variantes, en este caso variantes, ¿verdad? De que usted va a tener que fijarse y va a tener que leer un poquito ahí de todo lo que dice acá, ¿verdad? Yo se lo estoy resumiendo. Aprovecho para decirles que cuando ustedes tienen una presentación, no llenen su presentación de escritura y pasen a leer lo que dice ahí. ¿Verdad? Por ejemplo, estuve viendo el sábado pasado que había un grupo exponiendo y em, su presentación tenía un montón de escrito, como 10 líneas, no sé, cualquier cantidad de líneas ahí, y estaban leyendo lo que decía ahí. ¿Para qué se hace eso? Eso no es una exposición. Una exposición usted lleva estas imágenes,
acá y dice, miren, una clase es el diseño y los objetos son los automóviles que van a ser a partir de ese diseño. Y usted explica, ¿verdad? Pero ahí no hay nada más, ¿ve? Solo imágenes y dos palabras, ¿verdad? Bueno, ese es un consejo que le doy para que usted mejore. Entonces usted revisa este código y va validando qué es lo que dice cada uno de ellos, qué es lo que está generándose aquí y me va a explicar, esa es su tarea, explicar, mire, hay CAR 1 y hay CAR 2, ahí explica a ustedes. Explica eso, esa es una de las partes. Y luego el ejercicio es que construya una clase que le permita llevar el registro de las notas de 20 estudiantes. Usted, como ya se sabe, muchas formas de hacer eso. Lo va a hacer, pero aplicando el concepto de clases. Fíjese que aquí usted no está eh, leyendo que diga esto que le estoy diciendo yo ahorita. Yo se lo estoy diciendo aquí porque esto es parte de la instrucción. Que usted vea, escuche este video y pueda venir y tomar la respuesta también con esta parte que yo le estoy hablando aquí. A mí se me pasó ahí tal vez, pero yo se lo estoy aclarando ahorita. Va a ser utilizando clases y objetos. Porque ¿cuál es el chiste entonces? ¿Verdad? Que usted pueda practicar lo que acaba de ver y construye entonces una clase, bien se le decía, que le permita llevar el registro de las notas de 20 estudiantes. El programa debe de permitir el ingreso de datos, la consulta de información y la eliminación de datos indicando el código del estudiante. Y lo felicito porque usted seguramente va a terminar esa actividad en la hora de clase. Nos vemos el sábado, primero Dios, ahí estaremos sin falta ninguno de nosotros. Que estén bien.